Buen día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy nos toca otro tipo de saber. La última clase estuvimos con el saber por fe humana. Y hoy nos toca el saber que brota de la prudencia. Ese es el título de la clase. Podríamos haber puesto directamente el saber prudencial, que es el nombre que vamos a usar, pero quería expresar en el título el concepto básico. Hago una aclaración antes de empezar con todo el tema. Este es un tipo de saber en el que ya tenemos que movernos con más cautela o prudencia, si ustedes quieren, y no es un juego de palabras, porque ha sido mucho menos tratado en la tradición. Es decir, es un tipo de saber en el cual, incluso para definirlo, se pueden plantear problemas, porque no hay muchas fuentes que lo consideren exhaustivamente. Los otros saberes ya han sido tratados con cierta amplitud. Este, en cambio, de alguna manera es un terreno por transitar y desbrozar, ¿sí? Así que hago esa cautela inicial y, teniendo eso en cuenta, ahora vamos a tratar de definir de qué se trata. En una de las primeras clases yo aclaré que este curso se trataba del saber sin más, y por lo tanto dejábamos de lado tanto el saber obrar como el saber hacer, porque cuando hablamos de los hábitos de la inteligencia o de las virtudes intelectuales, siguiendo a Aristóteles, hay que distinguir la virtud intelectual teorética, que se ordena solamente a conocer la verdad sin más, de la virtud intelectual práctica, que es aquella virtud que tiene la inteligencia o para obrar o para producir algo. En estos casos, o sea, en la virtud intelectual práctica, el hábito no se termina meramente en la verdad, sino en una verdad que hace capaz al hombre de obrar rectamente o de producir algo rectamente. Por lo tanto, el hábito de saber sin más, o los saberes en realidad, porque son muchos hábitos distintos, debe distinguirse del saber obrar y del saber hacer. Eso es lo que está en la primera parte de la hojita, ¿no? Hay tres órdenes distintos, que son el del saber obrar y el del saber hacer. El hábito de saber obrar es lo que se llama genéricamente prudencia, y el hábito de saber hacer es el que se llama también genéricamente arte. Digo genéricamente, e insisto en eso, porque obviamente, así como no hay un único saber teorético para el hombre, tampoco hay una única prudencia, ni hay un único arte. En el caso del arte es obvio, porque la posesión de un arte no nos da la posesión de los demás, ¿no? Es evidente que son diversidad de hábitos, cada uno tiene un objeto propio, ¿no? El que tiene el arte de cantar, no por eso tiene el arte de pintar. El que tiene el arte de fabricar zapatos, no por eso tiene el arte de construir casas. Cuando decimos hábito genérico, queremos decir que abarca una pluralidad de especies, esencialmente distintas entre sí. Y lo mismo pasa con la prudencia. Hay quien es prudente para manejar los recursos económicos, pero no es prudente en la amistad. Hay quien es prudente para gobernar su casa, pero no es prudente para manejar un automóvil. Es decir, la prudencia tampoco es indivisible. Hay diversidad de hábitos de prudencia, porque también la prudencia se especifica por el objeto propio. No se es prudente para todo necesariamente. Ahora bien, de esos saberes dijimos que no íbamos a tratar ni del saber obrar ni del saber hacer, y mantenemos eso. Lo que sucede es que hoy nos ocupa un saber que brota del saber obrar, que es la prudencia. O sea, que tiene la prudencia su fuente, o por lo menos su fuente principal. Esto es lo que he tratado de graficar en el esquemita que está bajo el número 1, ¿no? Cuando ejercemos habitualmente la prudencia sobre determinada materia, es donde surge la ocasión de generar a partir de la prudencia eso que llamamos aquí saber prudencial. ¿Por qué? Y para eso no tenemos más remedio que internarnos un poquitito en la naturaleza de la prudencia.
Insisto en que no se trata del saber prudencial de la prudencia misma. Pero si no entendemos qué es la prudencia, no podemos entender cómo un saber, que de alguna manera es puro saber, brota de la prudencia. La definición clásica que he puesto allí en latín, tanto para la prudencia como para el arte, en el caso de la prudencia dice recta ratio agibilium, o sea, la recta razón de las cosas que se pueden obrar. Esa es una definición muy buena, pero muy abstracta, que hay que precisar, o explicar por lo menos, ¿no? La prudencia es una recta razón. ¿Qué quiere decir eso? Primero que nada, que es un acto o un hábito de la inteligencia. Principalmente. Y no solamente. Principalmente, ¿por qué? Ahora vamos a la segunda parte. Los actos fundamentales de la prudencia, ¿cuáles son? Deliberar, discernir, prescribir. Prescribir previsoramente, podemos aclarar, ¿no? ¿Qué es lo que significa el precipe de latín? Es decir, prescribir acerca de lo que se prevé. Porque, ¿cuál es el objeto propio de la prudencia? Y eso es lo que está de alguna manera precisado a la derecha, ¿no? Lo que ha de hacerse en cuanto a su mesura última, singular y circunstancial, conforme a la recta razón. La prudencia es básicamente un juicio que hacemos, pero ¿acerca de qué? Es un juicio acerca del obrar concreto, singularmente tomado aquí y ahora. Es decir, cuando nosotros nos proponemos obrar, hay un ámbito general de discernimiento. Primero que nada, la voluntad, que es la facultad operativa, tiende en común a lo que es bueno, por naturaleza. Pero ese bien es un bien indeterminado, que se determina a partir de lo que la inteligencia va entendiendo y distinguiendo de las cosas que captamos en la realidad. Es decir, el bien que concretamente queremos tiene que ser un bien determinado, no el bien en general. Obviamente la voluntad se inclina al bien, busca el bien por naturaleza. Y por eso, para que lo quiera, sea lo que se le presenta, se le tiene que presentar como bien. Si no se le presenta como bien, la voluntad no lo quiere, no lo busca, no se adhiere a eso. Quien se lo presenta es la inteligencia, primariamente en el hombre. Todas las facultades cognitivas, podemos decir, pero a la voluntad se lo presenta la inteligencia porque la voluntad es una potencia racional. No es el apetito sensitivo. Y la petición sensitiva en el hombre no funciona separadamente de la voluntad, como no funcionan los sentidos separadamente de la inteligencia. La voluntad, entonces, cuando quiere algo determinado, lo quiere porque la inteligencia le presenta eso como bueno, como un determinado bien. Pero ahí lo que tiene es una determinación general. ¿Está claro? Como la que está en juego en cualquier precepto de orden moral general. Es bueno ser justo, está bien. Y uno quiere la justicia. Pero eso es un bien amplísimo. La prudencia no tiene que ver con eso. La inteligencia le presenta a la voluntad el bien del ser justo. Perfecto. La voluntad lo quiere. Si lo quiere solo circunstancialmente, no es una voluntad justa. Es una voluntad justa cuando tiene el hábito de la justicia. La voluntad es un querer del bien, pero es un querer del bien que se cualifica a través de los hábitos buenos, que son las virtudes morales. En el caso del querer lo justo, tendríamos la virtud de la justicia. Muy bien. La virtud de la justicia nos lleva a querer y buscar en todo caso lo justo. Perfecto. Pero todavía no hemos llegado al acto y a la operación justa con eso. Queremos lo justo. Podemos tener un discernimiento preciso de las especies de lo justo, de qué es justo en distintos casos, muy bien. Pero cuando queremos obrar justamente, tenemos que obrar justamente en circunstancias determinadas y en relación con personas determinadas y con objetos determinados. Singulares, concretos.
Y ahí es donde interviene la prudencia. Porque la prudencia es la que hace el último juicio que determina con qué medios el acto justo que hemos resuelto hacer debe ser hecho. Es justo que yo le diga a alguien, le dé una noticia, una información acerca de, digamos, una herencia que va a recibir. Bien, tiene derecho a saberlo. Entonces es justo que yo se lo informe. Ahora, ¿cuándo se lo voy a informar? ¿Cómo se lo voy a informar? ¿De qué modo se lo voy a informar? Eso lo tengo que decidir también, lo tengo que resolver. Tengo que deliberar acerca de eso, discernir y finalmente llegar a una resolución. Ahí es donde está la prudencia, para decirme cómo, cuándo y de qué modo será el modo conforme a la recta razón de hacer eso. Porque la razón no desaparece a la hora de obrar en concreto. Ahí sigue estando la inteligencia. Entonces la inteligencia me va a tener que decir cómo hacer aquí, ahora, el acto bueno que he decidido hacer. Esa es la función de la prudencia. Por eso la definición dice lo que ha de hacerse. Lo que ha de hacerse implica el concepto del deber. Lo que ha de hacerse es algo bueno, siempre. Por eso, fíjense, no se puede separar la prudencia del resto de las virtudes morales ni del conocimiento moral en general. La prudencia no es sin más astucia, la prudencia no es capacidad de lograr lo que uno se propone. Eso no es lo que se llama clásicamente prudencia, ¿no? Prudencia es una virtud. Y es una virtud particularísima porque es una virtud que presupone todas las otras virtudes. ¿Qué quiere decir eso? La prudencia termina de perfeccionar los actos de las otras virtudes. Alguien es justo, alguien es fuerte, alguien es humilde, alguien es generoso, etc. Pero la prudencia es la que ajusta el acto de generosidad, el acto de justicia, el acto de fortaleza a las circunstancias concretas en que se da. Esto significa dos cosas: que ninguna virtud está completa sin la prudencia, primero, pero que la prudencia es inseparable del conjunto de las virtudes morales, porque si no existen las virtudes morales no hay materia para la prudencia, en sentido propio, porque ya no sería una recta razón de lo que hay que hacer moralmente. ¿Se ve? Si la prudencia lo que hace es ajustar el acto de otras virtudes, que son las virtudes morales estrictamente dichas, a las circunstancias, al aquí, a la hora, y darle el modo definitivo en que debe realizarse el acto. La mesura final, ¿por qué? Porque tiene que moderar el acto según las circunstancias, lo tiene que ajustar, precisar. Si yo esa información que tengo que dar la doy de mal modo, la doy en un momento inoportuno, la doy con palabras inadecuadas, puede generar, en lugar de un acto, una consecuencia propia del acto justo, algo injusto. Es decir, el acto puede, en lugar de ser virtuoso, ser defectuoso desde el punto de vista moral, porque no se ajusta a las circunstancias en que debe realizarse. Muy bien. Ahora, si nosotros la prudencia la ejercemos sobre una materia determinada, ahora vuelvo a la parte de arriba, de modo habitual, a través de todos los casos singulares y de la contingencia imprevisible en parte de los casos singulares, pueden aparecer ciertas regularidades. Claro, porque si bien hay en principio una infinita variedad de posibilidades, también existe la naturaleza de las cosas, y en este caso la naturaleza humana, que es la que está en juego, porque siempre se trata de relaciones humanas, aquí pues se trata del orden moral, ¿no? Entonces hay constancias o regularidades, o por lo menos tipos de casos que se reiteran. Cuando uno ejerce la prudencia habitualmente sobre determinada materia o en determinado ámbito de acción, no puede dejar de advertir que hay ciertas regularidades, o ciertas tipologías por lo menos. Así, si yo tengo que darle esa noticia, podría distinguir el caso de una persona que
ante ese tipo de noticias no experimenta ninguna emoción, y de otra persona que se altera enormemente ante ese tipo de noticias. Muy bien. O el caso de una persona que pudiese hasta sufrir un trastorno orgánico ante una noticia semejante. Muy bien. Son casos posibles. Acá. ¿Cómo es esa persona en singular y cómo está en ese momento determinado? Lo tengo que apreciar con mi facultad cognoscitiva y a partir de eso actuar prudentemente, ¿no? Pero en general yo puedo prever tipos de casos. Y en relación con los tipos de casos podríamos elaborar un consejo general. Eso ya no es un acto de la prudencia. Porque la prudencia versa sobre lo que es concreto aquí y ahora. Eso ya es un saber que brota precisamente del ejercicio de la prudencia. Y ese sería el saber prudencial. Es un saber es un saber tipológico, si se quiere, acerca de tipos de casos, de regularidades posibles, que se dan en relación con el obrar humano, con lo que es operable, con lo que es obrable, y que nos informan acerca de leyes o normas de buen obrar. Porque también hay que tener en cuenta que este saber no deja de tener un elemento práctico, es evidente, pero siendo saber, no un saber obrar inmediatamente. Porque con el saber prudencial yo no es que ya sé obrar, no es la norma última de la prudencia que ajusta mi virtud al caso concreto, por la operación directa de la inteligencia en esa circunstancia, sino que es un saber ya generalizador. Para que se entienda por otra vía, cuando hablamos del saber vulgar, comparándolo con el saber de experiencia, dijimos que ahí entraba en juego la tendencia generalizadora de la inteligencia. Bueno, acá lo mismo. Es esa misma tendencia de la inteligencia a captar lo universal, que acá no puede ser más que un universal parcial, tipológico, o para llamarlo de alguna manera, de casos, ¿no? Toda la moral casuística, de alguna manera, hay que encuadrarla en este tipo de saber. Y es un tipo de saber importantísimo. Porque si no, no se puede salvar la distancia entre el saber de los principios morales generales, que son siempre universales, las leyes morales, por ejemplo, y el caso concreto. Entre la ley general y el caso concreto hay un abismo, en principio. Ese es el abismo que tiene que saltar la prudencia, claro. Pero si nosotros podemos poner un saber intermedio, y ese sería el saber prudencial, el acto mismo de la prudencia ya queda ajustado sobre una base mucho más sólida. Vamos a poner algunos ejemplos para aclarar un poco, ¿no? Empecemos a ver algún ejemplo. Primero voy a leer ejemplos de un tipo de prudencia que a mí me es familiar por oficio. Y yo la puse acá entre los saberes prudenciales. Hay un saber prudencial pedagógico, ¿no? Muy bien. Lo que voy a leer pertenece a las reglas comunes de los hermanos que redactó San Juan Bautista de la Salle cuando fundó la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, en la primera mitad del siglo XVIII, en Francia. Que dicho sea de paso, históricamente es interesantísima porque es la primera congregación en la historia de la Iglesia que se fundó exclusivamente para la docencia, para formar maestros. Antes de eso existió, a fines del siglo XVI, principios del XVII, o sea, 100 años antes, San José de Calasanz fundó una congregación sacerdotal, los llamados padres de las escuelas pías, que también se dedicaban a la educación, pero al mismo tiempo eran sacerdotes. O sea, su primer oficio era sacerdotal, y eran sacerdotes que se dedicaban a la educación. Pero la idea de Juan Bautista de la Salle fue fundar una congregación de hermanos, no sacerdotes, religiosos no sacerdotes, que se dedicasen exclusivamente a enseñar. Es la primera congregación que existe de ese tipo, y como consecuencia dio origen a un tipo de institución que es la institución formadora de maestros, lo que después se llamará escuela normal, porque hasta ese momento los maestros eran, en el mejor de los casos, jóvenes que tenían buena instrucción. En la mayoría de los casos,
eran gente que se dedicaba a eso a regañadientes y que no tenía mucho afecto a su propio oficio, porque tenían que lidiar con los chicos, y eso a nosotros nos sugiere cierta ternura, pero tradicionalmente más bien era visto como una especie de carga difícilmente tolerable, de manera que esa figura del maestro odioso que pone Dickens, por ejemplo, en su novela, era lo más común. Es decir, los maestros de chicos eran en general gente bastante poco culta y además con muy poco amor por el oficio. En cambio, acá aparece el oficio de enseñar a los niños como proyección del amor de Cristo, por supuesto, y además una preparación específica para los maestros, ¿no? La primera institución dedicada a formar maestros de escuela primaria, ¿no? Maestros de niños. Bien. Pero eso es una referencia histórica. Basta. Voy a leer lo que dice San Juan Bautista de Sal en el capítulo 8, que se titula de cómo han de haberse los hermanos cuando se vean precisados a castigar a sus alumnos. Los hermanos velarán con toda atención posible sobre sí mismos, para no castigar a sus alumnos sino muy rara vez, pues han de estar persuadidos de que este es uno de los principales medios para ordenar bien su escuela y para establecer en ella perfecta disciplina. Vamos a tener un poquitito aquí, porque es precioso esto. Dice, han de estar en vigilia, atenta, sobre sí mismos, para no castigar a los alumnos sino muy rara vez, porque han de estar persuadidos de que este es uno de los principales medios para ordenar bien su escuela y para establecer en ella perfecta disciplina. Que acá está jugando obviamente la experiencia del que enseña, ¿no? Pero también la prudencia del maestro. Porque ¿qué es lo que está previendo él acá, prudentemente? Y partiendo de su experiencia del ejercicio de la prudencia. Cuando el castigo se hace una cosa habitual, constante, pierde todo valor, evidente. Por eso y además implica que la disciplina es lo habitual, la indisciplina, perdón, es lo habitual. El castigo tiene que ser raro, y para que el castigo sea raro tendríamos que agregar, tiene que haber un orden espontáneo y natural en las cosas, que ya tiene que venir de otro lado, no del castigo. Es decir, el orden primario tiene que basarse en la virtud y no en la represión del vicio. Eso es lo que está implicando acá. Y entonces la idea general del saber prudencial, ¿cuál es? Que el castigo debe ser aplicado raramente. Claro. Para que conserve su valor. Si no, se devalúa el castigo mismo. E insisto, implicaría una situación en la cual el castigo carecería inclusive de significado, ¿no? Cuando se vean precisados los hermanos a castigar a algún alumno, lo que procurarán entonces con más miramiento será hacerlo con grande moderación y posesión de sí mismos, y con las condiciones prescritas en la guía de las escuelas. Y para esto nunca lo harán por movimiento repentino, ni cuando sientan su ánimo agitado. Eso un consejo que brota espontáneamente del saber prudencial. Cuando vayan a aplicar el castigo tienen que estar plenamente en sus cabales, nunca alterado el ánimo, ni irritados, ni en un estado de alteración emocional cualquiera, ¿no? Evidente, muy bien. Para este fin velarán entonces de tal modo sobre sí mismos que ni la pasión de la cólera, ni el menor asomo de impaciencia intervengan en las penitencias que impongan. Ahora ya, fíjense, esto que yo había puesto acá, el ejercicio habitual sobre determinada materia de la prudencia, ¿no? Acá menciona dos cosas que deben, frente a las que debe precaverse. La precaución es una de las partes propias de la prudencia. La cautela. ¿De qué dos cosas tiene que precaverse? De la cólera y de la impaciencia. No se trata ya solo de la irritación, del enojo. Claro, acá la cólera está por el enojo, obviamente, pero además de la impaciencia. De la cólera y de la impaciencia. De modo que si siente algún movimiento de cólera o alguna impaciencia en sí mismo, debe diferir la aplicación del castigo hasta que eso pase. Pues deben estar
disculpen, que ni la impaciencia ni la cólera intervengan en las penitencias que impongan ni en ninguna de sus palabras o actos, pues deben estar convencidos de que si no toman esta precaución no se aprovecharán los alumnos de la corrección, lo cual es, sin embargo, el fin que deben proponerse los hermanos al darla y de que Dios no la bendecirá. Es decir, lo que busca es el provecho del alumno. Acá viene la recta razón también aplicada al caso, ¿no? Cuando se aplica una corrección o un castigo, es en orden al bien del educando, no para dar cauce a mi irritación o dar cauce a mi cólera o a mi impaciencia que está en estado de ebullición. Eso sería una motivación puramente subjetiva que a la luz de la recta razón no se ajusta al fin perseguido. ¿Y puede dárselo ese caso o no? Evidente. ¿Se puede prever el caso? Tranquilamente. Aun cuando yo no esté ante un acontecimiento singular, pero mi experiencia a través del ejercicio de la prudencia de los casos singulares me lleva a saber que eso puede tranquilamente pasar, y entonces de ahí infiere un consejo general, una norma genérica que se puede dar como norma, acá está dada como norma para toda la congregación, ¿no? Por el que la funda. Una norma general que orienta a la prudencia misma. Se guardarán con mucho cuidado entonces y en cualquier otro tiempo de dar a los alumnos ningún calificativo ofensivo o incivil, y no los llamarán nunca de otro modo que por su nombre. Tampoco los tutearán al hablarles. Fíjese, de nuevo ahora pone un consejo prudencial. Estamos siempre dando ejemplos de lo que sería un saber prudencial, ¿no? En este caso pedagógico. ¿Que a qué atiende este consejo? El alumno no tiene que confundir jamás el castigo o la corrección ¿con qué? Primero con una animosidad personal del profesor, del maestro. Claro, que se está desahogando de su irritación, de su cólera o del mal humor que tiene, poniéndole un castigo. Bueno. Pero segundo, debe percibir con toda claridad que lo que busca el maestro al corregirlo es su bien. Pero si el maestro no lo respeta, ¿puede entender eso fácilmente? De nuevo no, claro que no. Por eso esta norma de no usar nunca motes ofensivos, ni descalificativos, ni insultarlo, e incluso termina diciendo que nunca lo tuteará. Esto también nos lleva a un contexto cultural determinado. Es que el saber prudencial tiene mucho de relativo al contexto cultural. Eso es cierto. ¿Por qué? Precisamente porque es prudencial. Y la prudencia se ajusta a las circunstancias. De manera tal que eso hay que verlo según el contexto, ¿no? Pero el no tutearlo es una manera de establecer el respeto como fundamento en la relación. Esto es lo que quiere decir. Y una distancia que permite que el alumno visualice la relación con el maestro no como algo superficial o trivial, sino que él es frente al maestro una persona que el maestro considera como tal. Fíjese que el tutear al niño ordinariamente significaba una forma de menosprecio, ¿no? De eso se trata. En cambio, el tratarlo de usted es darles todo su realce como persona y considerarlo como un futuro adulto, que es lo que está buscando en la educación, ¿no? Formarlo hasta en pos de su plenitud. O sea, es destacar al niño que él está llamado a ser una persona completa, ¿sí? Bien. Tendrán también sumo cuidado de no tocar ni pegar jamás a ningún alumno con la mano, con el puño, con el pie o con el puntero, y de no repelerlos ni empujarlos con violencia. Que dice todo esto porque era evidentemente sumamente habitual, ¿no? Entonces, nunca deben los hermanos usar castigos de esta clase, pues todos ellos son muy inconvenientes. ¿Inconvenientes para qué? Y claro, para el fin de la educación, obviamente, claro, según todo lo que está planteando acá.
y opuestos a la caridad y mansedumbre cristianas. Eso, otra cosa. Muy bien. Pero vamos a leer ejemplos de otro tipo. Porque, claro, hay... antes de ir al otro tipo. Eso que dije de que el saber prudencial tiene mucho que ver con las circunstancias concretas y por lo tanto muchas veces con circunstancias culturales, históricas. San José de Calasanz también tiene muchos consejos prudenciales en su regla. Algunos son plenamente coincidentes con estos y otros reflejan otra atmósfera distinta. Por ejemplo, hay un consejo que se refiere a cuando el maestro acompaña a los chicos desde la escuela a su casa, porque los acompañaban, los hacían salir de la escuela formados y los acompañaban hasta la casa. Bueno. Y mientras van por la calle, dice, si alguien agrede a los alumnos, lo tiene que defender, sin entrar en riña ni tampoco ir a las manos, pero debe defenderlo, ¿no? ¿Eso a qué? Porque eso era en Roma, Y eso se debe a que era muy habitual que los chicos que andaban por la calle, que son los que San José de Calasanz precisamente trata de llevar a la escuela, ¿no?, se burlasen e insultasen a los chicos que iban formaditos que salían de la escuela. ¿Está claro? Eran los tontitos que iban a la escuela. Entonces los chicos que estaban en la calle les tiraban piedras, los insultaban, etc. Hay una circunstancia cultural concreta a la que él está respondiendo con un consejo prudencial que no se puede traspolar a cualquier otra circunstancia, evidentemente, ¿no? Eso no lo dice, por ejemplo, San Juan Bautista de Salle nunca, porque se ve que eso en Francia ya en esa época no se daba o no era común. En cambio en la Roma de San José de Calasanz sí. Digo en la Roma de San José, no porque San José de Calasanz fue de Roma, sino porque fundó la congregación en Roma, ¿no? Y ahí abrió la primera escuela. Bien. Esto es importante advertirlo porque no es un saber de universalidades absolutas, esto quiero decir, ¿no? No es un saber que capte lo universal esencial, sin más, no, porque brota de la prudencia precisamente. Entonces es un saber de tipos, de casos, ¿no? Y siempre con cierta referencia a la circunstancia. El caso más notable e importante históricamente de este tipo de saber, que es el saber prudencial, es obviamente el de la jurisprudencia. Por eso lo puse ahí en primer lugar, ¿no? La jurisprudencia que viene de la tradición romana. Fíjense ustedes que para la mente romana la jurisprudencia tiene un valor que podríamos analogar a lo que es la filosofía para los griegos. Porque para el romano el saber por excelencia es ese, el saber supremo. Cuando los romanos conocieron la filosofía tuvieron problemas bastante importantes para asimilarla, Los primeros filósofos que visitaron Roma y estuvieron un tiempo en Roma terminaron expulsados de la ciudad por disposición del Senado. Eso fue en el siglo II antes de Cristo. Se había formado un círculo de gente helenista, aficionada a leer a los griegos y a la filosofía, que lo lideraba una mujer de la gens Cornelia, llamada por lo tanto Cornelia, que era la madre de los célebres hermanos Graco, ¿no? Gayo y Tiberio, los dos tribunos de la plebe, ¿no?, que estuvieron involucrados dentro de una fase de lo que va a ser la guerra civil romana entre los partidos, ¿no? Las dos grandes facciones de los senatoriales populares fueron reformistas que trataron de dar lo que se llama la solución agraria para el problema social que vivía Roma en esa época. Muy bien. La madre de los Graco era una filohelenista e invitó a Roma a dos filósofos, que uno era un escéptico y el otro era un cínico. Y tuvieron lo que hacían una especie de tertulia filosófica en la casa de esta señora. Bien. Pero cuando se empezó a difundir lo que se decía en las tertulias, lo que se enseñaban los filósofos, hubo algunos romanos que se alarmaron enormemente. Entre ellos otro célebre romano que se llamaba Catón,
el célebre Catón, el censor. Y Catón, que era senador, fue al Senado y dijo: a estos hay que expulsarlos porque van contra la tradición de Roma y contra las costumbres de los mayores. Fuera con estos griegos que nos van a apestar la ciudad. Y los echaron. El Senado, convencido con el discurso de Catón, les dijo gentilmente a los griegos filósofos que se fuesen. Muy bien. Y con esto lo que quiero mostrar es que para la mente romana la filosofía no es algo así que se puede asimilar fácilmente. Y es fácil de comprender eso, porque para la mente romana el bien supremo es el bien moral, y entendido en un sentido muy directo, y apoyado en la tradición. Por eso estos griegos que se hacen preguntas así generales sobre las cosas y parecen no saber nada de nada y poner en cuestión todo, son intolerables para un romano tradicional, ¿no? ¿Quién viene a preguntar qué es la justicia, el griego este? Como si nosotros no supiésemos cómo hay que obrar justamente. Sí, una cosa es el efecto que eso puede tener en la Atenas de Sócrates, que tampoco fue demasiado fácil de digerir, y otra cosa en Roma. Pero cuando en el siglo I Cicerón hace un esfuerzo intelectual enorme y termina asimilando la filosofía para los romanos, lo hace según un ideal humanístico en el cual la filosofía no es el saber supremo, Porque la idea de la humanitas ciceroniana es que primero el hombre se forma precisamente, la formación primaria que lo hace bueno es la que recibe de las tradiciones de los mayores. Primer punto de partida que ya respeta el tradicionalismo romano. Bien. Segundo, para perfeccionarse puede cultivar ciertas disciplinas. Sí, señor. En primer lugar, la retórica, que al ser un varón bueno porque es respetuoso de las costumbres de los mayores, lo hace un varón bueno que sabe comunicar con los demás, que sabe hablar bien. Después la filosofía, que al hablar bien le añadirá el saber la verdad. Pero con eso no basta, porque mucho más perfecto que saber la verdad es obrar con justicia y vivir justamente, privadamente y públicamente. Y los que enseñan eso son los que saben de derecho, los jurisprudentes. Y ese es el saber supremo para Cicerón, no la filosofía. Digo esto para que se advierta cómo, según la perspectiva en que uno lo mire, estos saberes se pueden relacionar de distinto modo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ciencia como el tipo supremo de saber humano, bueno, hay que ver desde dónde se mira eso. La ciencia es un saber... La finalidad de este curso es mostrar que hay distintos tipos de saber, empecemos por ahí, y que no todos se pueden reducir a la ciencia. Pero después vendrá el problema de si hay una jerarquía entre estos saberes. O sea, estoy apuntando aquí que la jerarquía puede variar según desde dónde se la mire, según el fin al que se apunte. ¿La jurisprudencia qué es? Y bueno, precisamente, la jurisprudencia aparece con los jurisconsultos del siglo I antes de Cristo, fundamentalmente, en Roma, ¿no? Los que se llaman jurisconsultos clásicos. Y después vienen los jurisperitos de los siglos II, III, ¿no? Que son los más célebres de todos, ¿no? Entre los jurisconsultos del siglo I antes de Cristo, el más célebre es Scévola, ¿no? Quinto Mucio es Scévola. Y después, entre los que siguen después, que son los jurisconsultos clásicos, vienen Gallo, Papiniano, Ulpiano, ¿no? Los célebres jurisconsultos romanos, que en realidad no se llaman jurisconsultos primarios, sino los jurisprudentes, los que tienen la prudencia de lo que es justo. Eso quiere decir jurisprudencia en latín, la prudencia en torno a lo que es justo. Nosotros decimos jus por derecho, pero primero no es una derivación directa del latín, porque derecho viene de otra palabra latina que es directum, no de jus. Y no contiene ya la idea de lo justo, que es la que está en jus, ¿no? De jus se deriva justus y justicia, el adjetivo y el sustantivo con que aludimos a lo justo y a la justicia. Por eso para el romano derecho es primariamente lo que es justo. Y la jurisprudencia es la prudencia con respecto a lo que es justo. ¿Quiénes la tienen? Y es propio de los hombres que se han dedicado primariamente al oficio de pretores, es decir, de jueces, porque han tenido que juzgar según la norma de lo que es justo. Y estos se han encontrado con multitud de casos que la ley no preveía, porque la ley es una norma general, y aplicada a ciertos casos respeta la intención del legislador, y aplicada a otros va a parar exactamente en lo contrario.
Y ahí es donde el prudente, en relación con lo que es justo, tiene que adecuar la norma al caso. Ahora, cuando ejerce esto constantemente, ¿a qué llega? A descubrir regularidades también, tipos de casos, y puede elaborar sentencias generales que guíen a los que en el futuro tengan que hacer el oficio de jueces. Claro. Que eso es la jurisprudencia. La jurisprudencia no se entiende en la tradición romana como la entendemos nosotros en nuestro sistema jurídico, simplemente como el recurso a sentencias previas. No es eso. Pero nosotros, en nuestro sistema de derecho en ese sentido está muy apartado del romano. A ver si me explico un poquitito con esto para no despistarnos. En la tradición romana, la capacidad de legislar está mucho más distribuida y mucho más ampliamente, ¿cómo podemos decir?, transmitida a distintas funciones u oficios que en la nuestra, que en lo que no es nuestra condición actual, digamos, por lo menos del siglo XIX en adelante. Para nosotros el único que legisla propiamente en general es el poder legislativo. En cambio, para los romanos no era así. Los comicios dictaban leyes, por supuesto, pero también el edicto, ya sea del cónsul, ya sea del pretor, tenían fuerza de ley. Pero la sentencia del pretor también era de alguna manera ley. Es decir, el concepto de ley es mucho más amplio, eso quiero decir. No se trata simplemente de recurrir como precedente a una sentencia anterior en la jurisprudencia. Se trata de que el juez elabora normas que son normas de derecho al establecer su sentencia. Y eso forma parte de lo que es justo. O sea que ese saber jurisprudencial es una buena parte de lo que nosotros llamaríamos la legislación. No es una ley general, pero es una norma de prudencia con respecto a lo que es justo, que forma parte del acervo del derecho, ¿no? Por eso en el Corpus Juris Civilis de Justiniano, las dos partes principales está la una dedicada a las normas, las leyes, ¿no es cierto?, que es el código, el códice, y la otra dedicada a las sentencias de los jurisprudentes, que es el digesto o pandecte, ¿verdad? Eso es la otra parte fundamental. Vamos a tomar algún ejemplo de ahí, del digesto, para que se vea otro ámbito de saber prudencial. Porque acá se ve quizá con mayor fuerza el que ese saber está orientado hacia el fin práctico, pero en sí mismo un saber de orden general. Llegó el abogado justo para el final. Confessus pro judicato est, qui quodam modo sua sentencia damnatur. El confeso se tiene por juzgado, puesto que en cierto modo ha declarado su sentencia. O sea, se ha condenado. Muy bien. Fíjense que esto es saber prudencial, claro, sí. Porque ¿qué hace? Es decir, está estableciendo un principio general, se podría decir, ¿sí? ¿De qué? De aplicación de la justicia al proceso, ¿sí? El confeso se tiene que tener de algún modo, dice, por juzgado, porque se ha sentenciado a sí mismo. ¿Esto qué significa? Se ha sentenciado a sí mismo. Obviamente la sentencia no la puede hacer él. No quiere decir que él dictó la sentencia, ¿no? Pero al confesar ha eximido de mayor indagación, en principio. Y eso sería lo que la prudencia dicta, que hay que atenerse a la confesión como cosa que ya está establecida. Para empezar, muy bien. El confeso se tiene por juzgado. Confessus pro judicato est o pro judicato habetur. Y la sentencia es tanto de Paulo como de Ulpiano. Los dos dicen con palabras casi idénticas lo mismo. Muy bien. Otra cosa. El probar le incumbe al que afirma, no al que niega. Esta es la forma en que lo expresa Paulo. La misma idea
aparece en Marciano, que dice quia semper necessitas probandi incumbit illi qui agit. La necesidad de probar incumbe siempre al que demanda, al que actúa, al que empieza. Muy bien. Es decir, el que afirma es el que tiene que probar. Acá ya no es un principio lógico sino de orden que tiene que ver con la justicia. Si alguien introduce una causa, que quiere decir afirma acá, ¿no? Porque afirma no está tomado en un sentido especulativo, sino en un sentido práctico, es el que tiene que cargar con la prueba. Atenerse a un criterio contrario sería en general contra la prudencia, que indica ajustar todo a la recta razón según lo que es justo en este caso, ¿no? Porque es una prudencia de lo justo, de lo que es según la justicia. Muy bien. Vamos a tomar otro más y listo, porque ya lo falta. Ulpiano. La cosa juzgada se tiene por cierta o por verdadera. Res judicata pro veritate accipitur. Acá se ve muy claramente la idea de que esto brota de la prudencia. ¿Por qué? Porque lo contrario significaría poner en cuestión permanentemente la justicia humana, ¿no? Y la validez de las sentencias de los jueces. La cosa juzgada se tiene por verdadera o por cierta prácticamente. Por eso dice pro veritate accipitur, se toma por la verdad. No quiere que necesariamente lo sea porque la sentencia humana es falible. Pero una vez que está juzgada, si no se toma por la verdad, entraríamos en una imprudencia total desde el punto de vista del gobierno de los hombres y del juicio humano. O sea, si todo juicio fuese indefinidamente revisable, ¿para qué la sentencia y para qué el proceso, en definitiva? Carecería de razón alguna. Pasa una cosa semejante a lo que pasa con la reprimenda o el castigo pedagógicamente, ¿no? Es decir, si se transforma en algo permanente o habitual o constante, es porque no hay situación pedagógica alguna. Entonces, ¿para qué? Cerramos la escuela. No hay nada que hacer ahí. Entonces, si acá toda sentencia es revisable porque no se tiene por verdadero la cosa juzgada, y bien, se acaba el sistema de justicia y se acabó. Se vuelve a un sistema de venganza privada y se revisará cada vez que alguien se vengue del otro, una revisión privada de las venganzas privadas, ¿sí? Muy bien. Estos ejemplos creo que ponen en claro que hay un tipo de saber que de alguna manera brota del ejercicio de la prudencia. Pero también ponen en claro que ese ejercicio de la prudencia debe ser sobre una materia determinada. ¿Está claro? Si no, no daría lugar a una disciplina, de ninguna manera. ¿Puede dar lugar a una disciplina? Sí. A normas prudenciales con respecto a un cierto objeto definido. Claro que sí, como sería una prudencia, un saber prudencial jurídico, un saber prudencial pedagógico, un saber prudencial en el militar, que hemos puesto aquí, que lo considera Santo Tomás, por ejemplo, un saber prudencial gubernativo, que es otra de las partes fundamentales de la prudencia en el gobernar, ¿no? Y así podríamos seguir, ¿no? Hay diversas disciplinas específicas del saber prudencial. También hay un saber prudencial que es totalmente personal, porque está en relación con lo que a cada uno le toca, ¿no? Es decir, no solamente se ejerce la prudencia sobre materias específicas por oficio, digamos así, sino también se ejerce la prudencia en relación con las personas con las que uno trata habitualmente, ¿no? Y eso puede dar origen a un saber prudencial que es mucho más particularizado, mucho más próximo a lo singular, si se quiere, pero que también puede ser cierto saber prudencial. Ese ya no es disciplinar, sino que le toca a cada quien, según el ámbito en que se mueve concretamente. Pero en general insisto en que para que haya un saber prudencial propiamente dicho, la prudencia debe ejercerse habitualmente sobre un tipo definido de objeto, en un área objetiva determinada. Una duda que puede surgir a partir de aquí es si no pasará lo mismo con el arte que con la prudencia. Y es la preguntita final de la hoja.
La pregunta surge espontáneamente, ¿no? Así como el ejercicio de la prudencia genera un saber prudencial, el ejercicio del arte no genera también un saber que podríamos llamar técnico o artístico. Y parece razonable que sí. Es decir, si yo digo que el saber práctico genera precisamente por aunque se termina en una cosa singular y concreta siempre, de nuevo el arte es lo mismo, ¿no? Aunque hay una diferencia enorme que ahora voy a explicar, ¿eh? Y eso puede generar dudas con respecto a la analogía. El arte también se termina en la ejecución concreta de una cosa hecha, ¿no? Hasta ahí no hay operación artística propiamente dicha, ¿no? Pero no caben generalidades que pueden surgir del hábito del arte, es decir, del hábito de ejercer el arte. Ese hábito no puede dar también lugar al conocimiento de generalidades con respecto al objeto del arte. Y puede ser, pero ¿cómo? Y yo dije, hay una diferencia importantísima que hay que advertir, y es la siguiente. La prudencia tiene que ajustar el ejercicio de una virtud a circunstancias concretas, ¿no? Y por eso es un hábito que en cada caso tiene que producir un juicio distinto, conforme al bien que está en juego y a las circunstancias que están en juego. El bien del arte es la obra bien hecha, ¿no? Y la obra bien hecha, ¿qué supone? Que la inteligencia domina adecuadamente a las facultades ejecutivas que producen la obra. Lo que no está en el medio primariamente, por lo menos no en su contenido y en su sentido de facultad moral, es la voluntad ahí, que sí es la que está directamente involucrada en la praxis, o sea, en la prudencia. ¿Se entiende? A ver si podemos precisar un poquito la diferencia. Toda producción técnica es una praxis, porque sin la resolución de la voluntad no se hace nada en el arte, ¿no? Pero la decisión de la voluntad no pertenece al arte, pertenece a la praxis moral. Que yo resuelva o no hacer una obra determinada, está claro, si un pintor resuelve o no recibir un encargo, ¿qué le hacen? Eso no es de su arte de pintor. Eso lo hace como hombre moralmente responsable de sus actos, que decide hacer o no hacer. ¿Se ve? Aplica la voluntad, pero no la aplica como pintor. La aplica como un hombre que tiene o no tiene virtud para eso y lo hace virtuosamente o no. ¿Está claro? Cuando tiene que mover sus facultades ejecutivas para realizar la obra, también interviene la voluntad, obviamente. Ahora me pongo a trabajar. Pero de nuevo, ¿esa intervención de la voluntad es intrínseca al arte mismo? No, tampoco. Yo puedo decir que, porque fíjese, un eximio artista, aunque sea perezoso, sigue siendo un eximio artista, ¿no? Este sabe hacer muy bien la obra, el saber hacerlo tiene, pero lo va a tener que esperar 3 años a que le termine el cuadro, porque trabaja 15 minutos por día. Perfecto. Entonces, el arte es una cosa, ¿no? Y la decisión de la voluntad o las virtudes que pueden acompañar o no al arte son otra cosa distinta, ¿se advierte? Obviamente que toda obra o ejecución técnica implica también el plano moral, no se puede separar. Por eso decimos toda técnica es una praxis, o sea, todo arte implica el obrar, todo hacer implica obrar, no se hace sin obrar, digamos así. Pero el hábito de hacer no es el hábito de obrar, son dos cosas distintas. El hábito de hacer es el que me permite ejecutar bien la obra. Ese es el arte. Ahora, el arte tiene la característica o la peculiaridad de que es tanto mejor cuanto más espontáneamente realiza su obra y sin deliberación. Si el que posee una técnica o un arte tiene que estar mucho tiempo deliberando acerca de cómo lo va a hacer, en el terreno de la ejecución, se juzga que porque no domina el arte.
¿Se entiende? Es decir, si se pone un pianista ante el piano y tiene que estar pensando a ver cómo mover la mano para un lado, para el otro, y cómo hacer esto, cómo hacer aquello, estamos listos, ¿no? Si vacila porque tiene duda y delibera acerca de cómo debe ejecutar la obra, entonces ya es porque le falta arte, precisamente, ¿no? Es decir, cuanto más dominio del arte tenga, más espontáneamente surge el fruto del arte. En el caso de la prudencia, en cambio, no es lo mismo, porque a la prudencia le es esencial deliberar. Es cierto que el que posee el hábito de la prudencia hará la deliberación espontáneamente, pero deliberará. ¿Por qué? Porque el objeto primario de la prudencia es ajustar el uso de una determinada virtud, o el ejercicio de una determinada virtud, a las circunstancias concretas. No tiene más remedio que deliberar. No puede operar automáticamente. ¿Se entiende lo que digo? En este sentido, el hábito de la prudencia es más reflexivo intrínsecamente que el hábito del arte. ¿Se entiende? No en cuanto a que el arte no sean hábitos intelectuales ambos, no. Sino en cuanto a uno le es propio el deliberar y al otro no. Ahora se podrá decir, bueno, en todas las artes pasa lo mismo. Cuando el artista proyecta su obra, ¿no delibera? Cierto, claro, ¿cómo no? Así es. Pero fíjense que ahí de nuevo entramos en una superposición de planos, porque el proyecto de la obra es nada más que la idea de la obra, que es parte del hábito del arte, ciertamente, pero es la parte, digamos así, previa a la ejecución. El arte mismo consiste en el hábito ejecutivo de la obra. Lo otro es como si dijésemos la parte intelectual estrictamente del hábito que permite prever la obra, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta el arte como una previsión primero, un proyecto primero y una ejecución después, tanto la fase del proyecto como la de ejecución, o de la concepción de la ejecución y la ejecución misma, podrían dar lugar a que la reiterada experiencia del arte nos llevase a conocer algunas regularidades o casos típicos de la cosa, y es evidente que sí, no se puede decir que no, es claro que sí. Es decir, podemos por analogía extraer un saber también técnico o artístico a partir del hábito del arte, sí, pero por analogía no es exactamente igual al otro caso, eso es lo único que quise decir. Es decir, la comparación entre el arte y la prudencia nos lleva a ver que no son iguales. Y por lo tanto, el saber prudencial y el saber técnico o artístico tampoco son iguales. No tienen la misma condición, no tienen la misma naturaleza, y se dicen por analogía el uno respecto del otro, como el arte y la prudencia, que son saberes por analogía. Porque uno es saber obrar y el otro es saber hacer, ¿no? Muy bien. Y con esto ya podemos dar por terminada la clase de hoy. Listo.